Muchas gracias, diputado presidente. A nombre de los diputados Cristina Trujillo, Verónica Agúndez y el diputado Wenceslao Martínez y su servidor, el diputado José Máximo García López del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, correspondiente a la 23ª legislatura y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto en materia de estímulos fiscales al tenor de la siguiente exposición de motivos. En México, el derecho a tener un trabajo digno y bien remunerado está respaldado por diferentes ordenamientos, entre ellos nuestra Carta Magna. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 123 que toda persona tiene el derecho al trabajo digno y socialmente útil, por lo que es obligación del Estado promover la creación de empleos y la organización social del trabajo en el marco de la ley. Además, el artículo 1 prohíbe cualquier tipo de discriminación, incluyendo la relacionada con la edad de las personas. Por otro lado, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece como obligación del Estado mexicano que éste garantice el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores mediante la regulación, entre otros temas, de políticas públicas de orden nacional. No obstante lo anterior, la historia nos muestra que el Estado no ha cumplido a cabalidad con la responsabilidad que establecen las diferentes leyes, de tal manera que hoy son escasas las oportunidades de empleo en sectores bien identificados de la población, además de que existe una seria discriminación en el mercado laboral por temas como la edad. En la actualidad, el mercado laboral en nuestro país ha cambiado tanto que se ha convertido en un sector altamente restringido, no solo para los adultos mayores, también para aquellas personas que han llegado a la edad de los 40 años y que ven limitadas sus aspiraciones a tener un empleo aún y cuando se encuentran en plena etapa productiva, de tal forma que las oportunidades de acceder a un trabajo se complican conforme se tiene más edad. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 2015 elaborada por el INEGI, al segundo trimestre del año existe una población de 15 años o más en edad de trabajar de 8.2 millones de personas, de las cuales la población económicamente activa es poco más de 52.6 millones de personas. El 96% de ellas se encuentra ocupada, 50.3 millones, en tanto que el restante 4%, 2.3 millones, está desocupada. Si analizamos a la población desocupada por grupos de edad, es posible observar que los estímulos para la contratación de personas de 65 años o más, establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, atienden solo al 1% de la población. Si analizamos a la población desocupada por grupos de edad, y sobre todo los mayores de 65 años, que se encuentran ya estimulados en la ley del ISR vigente, que establece en su artículo 186 que los patrones pueden ser sujetos de estímulos fiscales siempre y cuando contraten a personas mayores de 65 años. No obstante, que reconocemos los beneficios que tiene el estímulo, este deja prácticamente fuera al grueso de la población que se encuentra en estado de desocupación. Es decir, el resto de la población desocupada de entre 40 y 64 años se encuentra en estado de indefensión, por lo que no existen políticas públicas efectivas que combatan el desempleo y, por si fuera poco, en las leyes fiscales no existen estímulos que abonen a su contratación. Por ejemplo, de acuerdo a la ENOE, el mayor número de personas desempleadas se concentra entre la edad entre 40 a 54 años, sobre todo generando un desempleo. Esto representa en estas personas de 40 a 54 un 18% del total de la población desocupada. Y por otro lado, las personas cuya edad oscila entre 55 y 64 suman alrededor de 131,000, que representan apenas el 6%. Es decir, la estadística indica que personas cuya edad es de 40 años tienen altas probabilidades de sumarse a la cifra de desempleo que hay en nuestro país. Por esta razón, la presente iniciativa tiene como objeto atacar el problema del desempleo en las personas que aún se encuentran en edad productiva desde la perspectiva
fiscal en el entendido de que el Estado sigue fallando al implementar políticas públicas eficientes en el combate al desempleo. Es decir, debido a que entendemos que una política fiscal dirigida a grupos vulnerables debe tener su base en los principios de equidad tributaria, estímulos sobre todo para aquellas personas que se encuentran desempleadas. Para el Partido Acción Nacional es importante establecer que, en coincidencia con la diputada Verónica Delgadillo, y que es importante que se sumen todas las fuerzas políticas representadas en este honorable Congreso, nos sumemos al esfuerzo de incentivar, y por ello, en esa coincidencia que existe en incentivar a las empresas que contraten adultos, personas mayores de 40 años y personas mayores de 65, presentamos una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 186, que establece que se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate a personas a partir de los 40 años y más, consistente en los equivalentes al salario efectivamente pagado a las mismas, conforme a la siguiente tabla: de 40 a 54 años el 20% del impuesto sobre la renta, de 55 a 64 el 15%, y sostener el porcentaje del 25% a personas mayores de 65 años y más. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario, que sirva de base para calcular en el ejercicio que corresponda las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador que se trate, en los términos del artículo 96 de esta ley. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado García.